Vamos a entrar a lo que es a la introducción a la estadística. Cuando hablamos de la estadística, pues se refiere a una ciencia relacionada con la matemática, la cual analiza los datos de una muestra representativa de un total para realizar conclusiones de asociación y clasificación. Bien, la importancia de la estadística, pues, es muy grande, por decirlo así, en las diferentes áreas de nuestro entorno como digamos, como estudiantes o ya sea como docente. Por ejemplo, cuando hablamos de la importancia de la estadística en las diferentes carreras, pues es muy evidente, ya que independientemente el tipo de carrera que el estudiante estudie, pues siempre van a haber materias en relación a lo que es la estadística, o más bien dicho estadística, pero con diferentes nombres, como por ejemplo en medicina se llama bioestadística, en psicología se llama psicoestadística, en lo que es en el área de comunicaciones se llama estadística aplicada a las ciencias sociales, en lo que es en el área de ingeniería en sistemas se llama estadística computacional, etcétera. Entonces, a partir de ahí se ve la importancia de lo que es la estadística en las diferentes carreras. Entonces, por lo cual es necesario hacer énfasis de su importancia. Bien, si se habla acerca de lo que es los antecedentes de la estadística o sus orígenes, dice acá que si bien en la antigüedad ya había estudios estadísticos sobre la población, la riqueza y la producción de ciertos bienes en culturas como la egipcia, la griega, la romana, la china, la azteca, la sumeria o la judía, no es sino en 1749 cuando Gottfried introduce el concepto de statistics. El término de Angelway se refiere a un análisis de los datos del Estado, por lo cual la palabra fue acuñada en inglés en un primer momento como la aritmética política. Ya para el siglo XIX, Sinclair extendió tanto el uso como el nuevo significado de la palabra estadística, según la cual se trata de recoger y analizar datos cualesquiera que sean. Entonces, a partir de el siglo XIX se introduce ya lo que es la palabra estadística por parte de Sinclair. Lo que es la pregunta que es estadística. Tenemos acá lo que es un concepto más formal. Dice acá que la estadística puede definirse como la disciplina científica dedicada al tratamiento de la información que contiene serie de datos que proceden de la observación de fenómenos colectivos en los que intervienen factores de variación que hacen necesario formular modelos probabilísticos para poder llegar a conclusiones y predicciones bajo determinado nivel de probabilidad. En pocas palabras, cuando se habla de estadística, a lo que se nos viene en mente es de que se habla de recopilación de datos, de información, tabulación y representación gráfica y análisis o interpretación de datos. Eso es parte de lo que es estadística, pero hay que considerar en sí lo que es la propia definición de estadística, que abarca mucho más allá de hablar de recopilación de datos, tabulación y representación gráfica. Lo que son las áreas de la estadística. La estadística ofrece métodos para analizar series de datos de modo descriptivos o inferencial. Según esto podemos distinguir entre estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estadística descriptiva? La estadística descriptiva pretende describir, analizar y presentar las características que existen en un conjunto de datos obtenidos a partir de una muestra, a partir de una población o de una muestra, la cual la estadística descriptiva se ocupa fundamentalmente de dos cosas: resumir el cuadro y luego describir por medio de un gráfico un conjunto de datos. Entonces, parece ser de que está de manera bien específica
a lo que se refiere cuando se habla de estadística descriptiva. Estadística inferencial o analítica. La estadística inferencial o analítica es la que, apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de los datos obtenidos de una muestra, trata de sacar conclusiones acerca de las características de una población. Bien, cuando se habla acerca de la estadística inferencial o analítica, se refiere más que todo el enfoque que tiene hacia diferentes distribuciones de probabilidad, más que todo se enfoca al área de lo que es la probabilidad. Bien, hablamos de estadística, hay que considerar los diferentes datos. Se refiere a la trata o al trato de datos, más bien dicho, pero que dentro de eso pues hay que identificar los diferentes tipos de datos, y en este caso pues se habla de los datos cualitativos, que cuando se habla de datos cualitativos son los que se refieren a cualidades como color, raza, religión, sexo, etc. Datos cuantitativos son los que se refieren a cantidades que por lo tanto pueden ser designados por variables numéricas. Por ejemplo, datos cuantitativos son como la estatura en centímetros, peso, kilogramos, números de hijos por familia, sueldo mensual, en dólares, etc. Hay que considerar también de que dentro de la estadística se habla de lo que son variables. Cuando se habla de una variable, se refiere a una característica que puede tomar diferentes valores, como lo son X, Y, Z. Las variables, de acuerdo a la función, pueden desempeñar en una hipótesis, pueden ser variables independientes y variables independientes. Variables es la que explica, condiciona o determina cambios en otra llamada dependiente, es decir, la variable independiente es la supuesta causa de los cambios que se operan en la variable dependiente. Es la que explica, condiciona o determinada por el investigador por la variable independiente. El investigador está interesado en la observación de la variable independiente de acuerdo a los cambios que han introducido en la variable independiente, con el objeto de confirmar o rechazar su suposición de que su variación es el resultado de los cambios que ha introducido en la variable independiente. Variables numéricas. Las variables numéricas pueden ser discretas o continuas. Cuando hablamos de variables discretas, es la que solamente puede tomar valores aislados, por ejemplo, el número de hijos por familia. Aquí hay que tener muy en cuenta de que cuando se habla de variable discreta, pues se refiere a datos de valores enteros. Por ejemplo, número de hijos, número de estudiantes en el aula. No podemos hablar del número de hijos de una familia, es decir, que hay 3 hijos y medio, 4 hijos y medio, 3/3 de hijos, no tiene lógica. Entonces, cuando se habla de variables discretas, se habla de datos enteros. Variables continuas es la que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, la distancia a la que caerá una jabalina lanzada con la mayor fuerza posible. También se puede hablar de datos continuos, como por ejemplo la distancia que hay, digamos, de una ciudad a otra. Puede ser, digamos, ejemplo de variable continua, o el número de kilómetros que puede recorrer un automóvil en determinado tiempo.